La única luna roja del año 2026 va a ocurrir el 3 de marzo y millones de personas podrán verla en directo en todo el mundo. Este es el Flash Diario. En la madrugada del 3 de marzo de 2026 vamos a tener un espectáculo que no ocurre todos los meses en el cielo. Un eclipse lunar total. La famosa luna roja o luna de sangre. Durante casi una hora, nuestra luna, ese gran satélite natural dando vueltas alrededor de la Tierra, va a verse de color cobrizo, rojizo, mientras cruza por la sombra más oscura de la Tierra. La fase total va a empezar a las 11:40 en hora de tiempo universal coordinado y va a alcanzar su punto máximo a las 11:33, otra vez tiempo universal coordinado. En total, el eclipse completo, todo el eclipse, va a durar 5 horas y 39 minutos. Ahora, eso se refiere a la fase en la que la luna se empieza a oscurecer y luego vuelve a quedar luminosa, blanca, como la conocemos normalmente. Pero esta noticia tiene un detalle importante y es que no todo el planeta va a poder verlo de la misma manera. El eclipse lunar total será visible en América, en el este de Asia, en Australia y en Nueva Zelanda. Pero en Europa y en África no se verá directamente. ¿Por qué ocurre esto si la luna es la misma para todo el planeta? Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del siglo XXI. Es hoy tecnología, ciencia y cultura digital. En este caso, ciencia. Recuerda que este podcast está disponible sin comerciales en el Club de Supporters en Spreaker. Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados. Sí, se diría que como en una línea recta, en donde la Tierra está en medio y la sombra de la Tierra cubre completamente a la Luna. Esa sombra tiene dos partes, una parte suave llamada penumbra y otra más oscura, mucho más oscura, que se llama umbra. Cuando la Luna entra en la umbra de la Tierra, comienza la fase parcial. Parece como si alguien estuviera dándole un mordisco al disco lunar, como si la Luna de repente empezara a ser menguante o creciente, pero de un minuto para otro, de un momento para otro. Luego, cuando queda completamente dentro de la umbra, empieza la totalidad del eclipse hasta que parece que se desaparece la luna. En esta ocasión, la totalidad del eclipse va a durar 58 minutos. Eso significa que durante casi una hora vamos a ver la luna teñida de rojo. Según datos recopilados por NASA y por Time and Date, más del 40% de la población del mundo va a poder ver al menos una parte de la fase total. Y ahí estamos hablando de más de 3.000 millones de personas. La mejor vista va a estar en el oeste de América del Norte, en la región Pacífico y en Oceanía. Allí la luna va a estar alta en el cielo durante la totalidad del eclipse. Y ahora viene el contraste, porque en Europa, incluida España, pero también en Alemania, Francia, Italia, la luna va a estar bajo el horizonte durante la fase total del eclipse. Eso significa que desde España y Europa no va a ser visible ese eclipse. Lo mismo va a ocurrir con África. En América Latina, la situación cambia según la ciudad o el país en el que estés. En México se verá completa. En ciudades como Bogotá o Santiago de Chile, la luna va a estar muy baja y el amanecer va a competir con el color rojizo. Por la hora, entonces, el fenómeno no va a ser tan notorio como en México. En Buenos Aires, el eclipse va a ser apenas penumbral, es decir, que el cambio de brillo del eclipse en la luna va a ser muy leve.
Además hay un factor que nadie controla: las nubes. En algunas ciudades la probabilidad, me confundí, me enredé. La probabilidad histórica de nubosidad en el 3 de marzo es alta. Puede que el cielo esté cubierto. Y eso arruina la experiencia aunque el fenómeno esté ocurriendo. Si hay nubes, no lo vemos. Y hay otra confusión frecuente. Mucha gente cree que la luna se vuelve roja por algo raro, o por contaminación, o no falta quien diga, eso significa que para los Tauro o para los Géminis, no. En realidad es física, solo física. La atmósfera de la Tierra dispersa más la luz azul y deja pasar la roja. Digamos que es el mismo tipo de explicación por la que el cielo, durante los días, desde la Tierra se ve azul. Las ondas del color azul son muy visibles para nosotros, como que se atraparan dentro de la atmósfera de la Tierra, y en cambio la luz rojiza, el color rojo, pasa. Y es el mismo efecto que vemos con los atardeceres, de manera que es como si viéramos un atardecer de la luna y por eso se pone rojiza. Como explican en la NASA, es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran al mismo tiempo sobre la superficie de la luna. La buena noticia de esto es que ver un eclipse lunar total es completamente seguro. No se necesitan gafas especiales y, a diferencia de los eclipses solares, se puede observar a simple vista. Se puede mirar directamente con los ojos porque es un eclipse lunar. Se puede usar binoculares o un pequeño telescopio que puede ayudar a notar mejor los matices del color. Si vives en América, en Asia Oriental o en Australia, conviene buscar un lugar con poco brillo artificial, ojalá fuera de las ciudades muy iluminadas artificialmente, y con el horizonte despejado para buscar la imagen de la luna roja. En el este de los Estados Unidos, la luna se va a ocultar durante la totalidad. Así que las personas en el este de Estados Unidos tendrán que madrugar mucho para verlo. En la costa oeste va a verse con mayor comodidad. La hora va a ser más benéfica. Y si estás en Europa o en África, todavía hay opciones. Muchos observatorios van a transmitir el evento en línea. A eso me refería al comienzo con que se podrá ver, pero no directamente, no en el cielo. Por ejemplo, el Griffith Observatory y otros centros científicos suelen ofrecer transmisiones en directo de este tipo de fenómenos naturales. Después de este eclipse total de luna, la próxima luna roja visible a gran escala va a ser en 2028, y eso a finales del año 2028. Eso convierte a esta oportunidad del 3 de marzo de 2026 en la única oportunidad de todo el año para ver un eclipse total de luna. El eclipse coincide con el llamado Warmond, espero haberlo pronunciado, Warmond, que es la luna de gusano, nombre tradicional del plenilunio de marzo en las culturas de Norteamérica. Y eso marca el momento en el que la Tierra empieza a descongelarse en el hemisferio norte y justo en América, y aparecen los primeros gusanos después del invierno. Es la señal del fin del invierno y que ya próximamente empieza a aparecer la primavera en América del Norte. En India, en cambio, un eclipse lunar recibe el nombre de Chandra Grahan. En algunas tradiciones antiguas se interpretaba como el momento en que un ser mitológico devoraba a la luna. Ahora sabemos que se trata de una alineación orbital perfectamente predecible. La Tierra se pone en medio entre el Sol y la Luna, entonces le hace sombra y se produce el eclipse. Ahora, los eclipses siguen ciclos llamados saros, que duran cerca de 18 años. Gracias a esos ciclos, los astrónomos pueden calcular con precisión cuándo y dónde va a ser visible
cada eclipse lunar. Además, durante la totalidad del eclipse, la luna pierde brillo y eso hace que las estrellas cercanas se vuelvan más visibles de lo habitual. Una cosa que puede hacer mucho más rico el fenómeno de que no solamente veas cómo la luna se va volviendo rojiza, sino cómo las estrellas a su alrededor empiezan a brillar más. O bueno, nos da la impresión de que brillaran más. Esta vez el eclipse va a ocurrir cuando la luna esté en la constelación de Leo. Bueno, que esté en la constelación, no. Que esté en la ubicación donde desde la Tierra la luna se ve con Leo por detrás, Leo alrededor. Y eso va a ser una buena oportunidad para ubicar a Regulus, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Leo. Estamos advirtiendo esto a tiempo para que puedas programar si puedes ver o no la luna roja, el eclipse total de luna del 3 de marzo de 2026. América, Asia Oriental y Oceanía tendrán el mejor espectáculo. Europa y África tendrán que seguirlo en línea porque no va a ser visible en su horizonte. Gracias por escuchar. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario de El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y cultura digital.